Buenas tardes, hermanos. Abran su Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 1. Vamos a tratar un tema que se titula Soportando a los débiles. Soportando a los débiles. Ya se dará cuenta del tema mientras lo desarrollamos. Romanos 14, versículo 1. Soportando a los débiles. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Todos digan opiniones. ¿Qué es una opinión? Es algo que tú crees y das tu opinión, tu versión, lo que tú crees. Eso es una opinión. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, o sea, el que es fuerte, no menosprecia al que no come, o sea, al débil. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en su propia conciencia. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, pero también da gracias a Dios. Bien, este mes de diciembre es uno de los meses que más discusiones se generan entre los cristianos por asuntos de comidas, de celebraciones, etcétera. Pero las diferencias de opiniones, en aspectos no esenciales, que no son de primera importancia, prevalecen entre los cristianos de hoy, tal como sucedía en los cristianos del tiempo de Pablo. Por eso en la carta que él escribió a los romanos, él no intentó terminar con este dilema de que todos creyeran lo mismo en cosas secundarias, en cosas de días, celebrar días, fiestas, etcétera, comidas. Él no trató de terminar con este problema porque sabía que era imposible. Él solo trató de conciliar a quienes habían sido aceptados y lavados por la sangre de Cristo. Trataba de conciliar a los débiles y a los fuertes. Ahorita explicamos quiénes son los débiles y los fuertes. Entonces los intentos de producir la unidad absoluta de los cristianos en asuntos de conciencia, de opinión personal, son inútiles, porque los débiles y los escrupulosos siempre estarán entre nosotros, pero la comunión cristiana no debe ser perturbada por las discordias y por las contiendas que se generan por las opiniones que cada quien pueda tener respecto a comida, respecto a ciertas celebraciones que algunos quieren hacer. Unos dicen, está bien comer esto, otros dicen, no, eso está mal. Entonces, esas son opiniones personales. Y no se debe de generar discusión entre ambas partes. Entonces, Pablo está enseñando a los cristianos que usan su libertad de conciencia, que no desprecien a los hermanos débiles, que son ignorantes, que son escrupulosos y supersticiones. Cada vez que me refiera yo a los cristianos débiles y diga que son ignorantes, escrupulosos y supersticiosos, no lo digo en sentido ofensivo ni peyorativo. Cuando yo diga los cristianos débiles son ignorantes, esa palabra significa alguien que no está muy bien versado en cierto tema. Por ejemplo, yo soy un ignorante en el derecho civil, no soy abogado, soy un ignorante. Y si yo trato de decir algo y aquí hay un abogado, me va a decir, no, pues mejor no digas nada porque dijiste una aberración. Entonces yo soy un ignorante. Entonces cuando me refiera al cristiano débil, ignorante, me refiero al débil que le hace falta conocimiento, que no está muy entendido en las escrituras. Y cuando me refiera a que es escrupuloso, una persona escrupulosa es aquella que quiere hacer todo al pie de la letra, así que no le falte ni le sobre, pero estrictamente, de una manera escrupulosa, así. Y cuando diga que también son supersticiosos, la superstición es aquella que le atribuye a las cosas
un valor que no tienen, le atribuye poderes que no tienen. Como hay gente que no rehúsa pasar por abajo de una escalera que está recargada en la pared porque dice que es de mala suerte. Esa es una superstición basada en la ignorancia. ¿Qué tiene que ver que le vaya a uno bien o mal pasar por debajo de una escalera? Pero así hay gente. Entonces, cuando la Biblia habla de los débiles, habla de los faltos de conocimiento general de las Escrituras. Entonces, el creyente escrupuloso y supersticioso tampoco debe de buscar contender con su hermano que es más fuerte en conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios aceptó a ambos. Algunos cristianos romanos aseguraban que debían de guardar la fiesta de los judíos. Tenemos que guardar el Yom Kippur, tenemos que guardar los tabernáculos, Y otros cristianos romanos que sabían un poco más de estas cosas, ellos entendían que este tipo de celebraciones ya habían terminado cuando Cristo vino. Ya no era obligatorio hacerlas. Ellos ya no se fijaban en las comidas, ciertos tipos de animales, ellos ya no se fijaban en eso, ni en las festividades que el pueblo judío hacía. Ellos tenían más conocimiento, pero otros no tenían ese conocimiento. Entonces es muy común hacer de nuestras opiniones personales la norma de conducta. Es decir, lo que yo opino que debe de comerse, lo hago una doctrina, y ese es un error. Lo que yo opino cómo debe de vestirse el ministro de Dios, esa es nada más una opinión. Porque para unos, fíjese, usar corbata es el atuendo del hombre mundano. Yo he estado en lugares así donde, ay, pastor, quítese la corbata porque ese es del mundo. Ah, pues me la quito, yo no voy a discutir esa debilidad de ellos. Pero hay otros que dicen, no te subas al altar sin corbata. Bueno, pues me pongo el trapo este que traigo aquí colgado y ya. Entonces no discuto nada. Esas son opiniones personales. Entonces, para algunos es pecaminoso no traerla o traerlo, cortarse el pelo de tal estilo, de tal tamaño, qué sé yo. Y esas son opiniones solamente, porque la Biblia no dice calla al respecto, eso lo deja la libertad de conciencia de cada quien. Entonces es muy común que mis opiniones o las opiniones de algunos las hagan las normas de conducta, entonces las convierten en verdades absolutas. Y esto provoca que los cristianos se desprecien unos a otros y se condenen mutuamente por asuntos dudosos sobre los cuales la Biblia guarda silencio y los somete a la libertad de conciencia de cada cristiano. No todo está en la Biblia, pero ya desarrollaremos un poco más eso. Vamos a Romanos 14:1 porque vamos a estudiar este pasaje que leímos al principio, Romanos 14:1, y vamos a aprender a crecer, ¿ok? A tener más equilibrio en este asunto. Romanos 14:1 dice así: recibid al débil en la fe. Recibid, ese verbo habla de admitir en comunión cristiana, o sea, que no pongas una barrera al débil. Ahora, ¿qué es el débil aquí? El débil, la palabra débil aquí se tradujo de la palabra atseneo, que significa estar débil en cualquier sentido. Yo puedo estar débil físicamente por falta de comida o por enfermedad, entonces me siento débil, pero también puedo estar débil en conocimiento de alguna materia. Y en este caso el débil es aquel que está débil en el conocimiento de las Escrituras en este tema. Ese es el débil, el escrupuloso, pero su debilidad está basada en la ignorancia. Entonces eso lo hace ser escrupuloso y lo hace ser supersticioso. Entonces dice, reciban al débil en la fe. Ahora, el débil en la fe no es el cristiano que no tiene fe en Dios, no, porque ya es nacido de nuevo, tiene fe en Dios, sino que sus convicciones respecto de algunos puntos que tienen que ver con la comida, con ciertas cosas que la Biblia no es explícita en enseñar o en mostrar, pues necesita firmeza esas convicciones, necesita solidez, que lo lleven por encima de los escrúpulos
y las supersticiones. Repito, esto es en asuntos de importancia secundaria. Hay asuntos doctrinales en que esos son de primerísima importancia. Por ejemplo, Cristo es Dios. Eso es de suma importancia. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. El arrepentimiento, la segunda venida de Cristo, la santidad. O sea, son temas, la sustitución, que Cristo murió en nuestro lugar, la redención, que Él pagó el precio, nos rescató de la esclavitud del pecado. Esas son verdades esenciales. En esas no podemos nosotros dar nuestra opinión, sino que Dios ya dijo lo que es y lo que nosotros debemos hacer en lo que tiene que ver con la salvación. O sea, es decir, lo que es la doctrina sana. Pero hay otras cosas en la Biblia que el Señor los deja a criterio y a la opinión del cristiano, a la libertad que un cristiano pueda adquirir en base a su conocimiento. Entonces dice, reciban al débil en la fe. Y el débil en la fe, repito, es el que le falta conocimiento, ubicación, está desequilibrado, está ignorante y se vuelve escrupuloso y supersticioso. Reciban al débil en la fe, o sea, no lo rechacen. Pero fíjate lo que dice el versículo 1, pero no para contender, no para discutir sobre ¿qué? Opiniones. Entonces Pablo enseña que si algo no está de acuerdo entre estos dos, el fuerte y el débil, no discutan sobre asuntos secundarios de opinión personal y de convicciones personales, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede decir, no, a mí la música de mariachi no me gusta, me recuerda a la cantina cuando yo no era cristiano. Bueno, esa es tu opinión, porque a otros les puede gustar. Hay cantos interpretados por mariachis cristianos que son verdaderas obras musicales y con una letra bíblica. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, no traten de convencerse unos a otros en cuestiones de opiniones, porque va a producir discusiones innecesarias entre ustedes, entre todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces sigue diciendo Pablo, reciban al débil en la fe, vamos al versículo 2, pero no para contender sobre opiniones. Esa es tu opinión, ok, bueno, recibe al débil, que no se, si se pone así agresivo, pues tú sácale la vuelta y no contiendas sobre opiniones. ¿Verdad? No, y que la mujer no debe de cortarse el pelo. Bueno, esa es tu opinión. No, que la mujer, el hombre debe de... No, que la mujer, que no pongan esa estrella porque es del diablo. Bueno, esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Yo no voy a contender, ni vamos a contender sobre eso. Versículo 2. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Fíjate, uno, no todos. Unos creen que se puede comer de todo y le entran a los tacos de suadero, a los tacos de quién sabe cuánta cosa hay aquí en México, una taquiza tremenda. Uno cree que se ha de comer de todo, o sea, los fuertes. Es decir, son los que creen que se puede comer de todo porque saben que todas las cosas, estas cosas de que no comas esto, aquello, ya quedaron abolidas bajo el Evangelio. ¿Sí? Pero los débiles eran los que tenían escrúpulos y dudas al respecto de lo que se debería de comer o no. Entonces, fíjate, el conocimiento hace fuerte al cristiano. ¿Sí? Y la ignorancia debilita la vida espiritual de un cristiano. Y lo hace escrupuloso. Y como consecuencia lo hace supersticioso. Son de ese tipo de cristianos que a su falta de conocimiento en todo ven demonios. De verdad. Es una luz, es el diablo. Se descompuso la bocina, sonó mal el micrófono, el diablo está detrás de la bocina. Y donde quiera quieren encontrar demonios, hasta en la sopa. Y cuando comen, imagínense cuando comen sopa de letras. Ven todo lo ven ahí. Entonces el conocimiento te hace fuerte y sólido, pero la ignorancia te hace débil. La ignorancia de las escrituras te hace débil y te hace escrupuloso y supersticioso. La Biblia, respecto a la comida, en 1 Timoteo 4:3, San Pablo ahí habla
de que algunos mandarán a abstenerse de alimentos, 1 Timoteo 4:3, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes. ¿Cuántos son creyentes? Aquí somos todos los creyentes. Entonces todos podemos participar de todo lo que Dios creó, de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participemos. Y los que han conocido la verdad, o sea, la verdad de la salvación, de que Cristo es Dios y que nos salvó de nuestros pecados y muchas otras cosas más. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cuánto? Todo. Y lo dice, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces tú estás allí y te comes unas mollejas de pollo o de res, y otro dice, no comas eso, mejor el filete, es que la molleja tiene mucha grasa y te vas a enfermar y estás agrediendo el templo del Espíritu Santo. Y entonces está muy escrupuloso el hermano, ¿sí? Pero el otro dice, no, pero yo doy gracias y bueno, me estoy dando este antojito. No hay ningún problema, porque por la palabra de Dios, versículo 5, por la palabra de Dios, o sea, lo que dice la palabra de Dios al respecto, y por la oración es santificado el alimento. Versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, le dice Pablo al joven pastor Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, que esto que yo les acabo de decir y otros versículos que vienen antes, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina, eso implica que hay mala doctrina. La buena doctrina, la sana doctrina, te alimenta, te nutre, te hace sólido y fuerte, espiritualmente hablando. La mala doctrina es como la comida chatarra, no te alimenta, nada más te engorda, pero no te alimenta, y a la vez te hace débil y enfermizo. También la mala doctrina enferma la vida espiritual de la gente, ¿verdad? Hay enseñanza tan mala que asegura que, por ejemplo, un cristiano nunca no debe ser pobre. Eso no es verdad. Sabemos que eso no es sana doctrina. Entonces, Pedro, fíjense, déjenme ponerle un ejemplo, era débil en sus inicios como cristiano. Le faltaba, a medida que él iba caminando en su vida cristiana, él iba adquiriendo conocimiento que lo iba haciendo sólido como una roca. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 10, porque ahí vemos a un Pedro que es débil en sus inicios como cristiano. Ya tenía algunos añitos, pero seguía él con ciertos escrúpulos respecto a ciertas comidas. Y dice en Hechos 10:10 que estaba en la azotea orando y tuvo gran hambre y quiso comer. Era una persona normal. ¿Qué haces tú cuando te da hambre? Pues comes. Entonces dice, tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, o sea, significa que les dijo, hágame un sándwich o algo, ¿no? Hágame unos tacos. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, como una visión, tuvo una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, de todos, fíjate. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vean aquí un judío escrupuloso en guardar la ley. No comerás conejo, ni cerdo, ni ciertos animales. Dice, jamás me he comido un taco de carnitas de Tepatitlán. Jamás, Señor. Nunca he comido cosa inmunda, jamás. Se le ve el celo ahí, ¿no? Pero fíjense la respuesta del versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez, porque fueron varias veces que le dijo esto, Le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Claro, esto tiene una aplicación de que los gentiles iban a recibir el evangelio, etcétera, pero también es real en el aspecto de la comida. Podemos comer de todo, pero no conviene comer de todo.
Y si comemos un poco de todo, tiene que haber un equilibrio. Si no, nos enfermamos. Dios también nos dio el sentido común y la inteligencia para obrar con ese sentido común y con la inteligencia. Volvemos a Romanos 14. Entonces dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, ese es el fuerte. Ese es el que sabe que Dios santifica todo. Versículo 2, otro que es débil, que no tiene este mismo entendimiento, dice, come legumbres. Se come su plato de zanahorias. Y el otro se está comiendo su plato de birria tatemada. Y dice, no comas birria porque es de res. No, pero no es buena la birria. Y bueno, pues tú cómete tus zanahorias. Y ahí está comiendo zanahorias y haciéndosele agua a la boca. Porque el otro está comiendo su plato de birria. Entonces otro que es débil come legumbres. Entonces el débil tenía temor de comer lo que fue ofrecido, aquí en este caso, que fue ofrecido a los ídolos. Porque a los dioses paganos les ofrecían también animales. Entonces el débil creía que si comía ciertos alimentos inmundos o ofrecidos a los ídolos, se contaminaba en su interior. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo respecto a que cuando los fariseos le dijeron, ay, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y Jesús les dice, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Y ahí estableció él un principio. Lo que contamina no es tanto lo que entra, o sea, la comida, porque ellos le atribuían poderes santificadores a ciertas comidas, a lavarse las manos, y eso es superstición, basado en la ignorancia. Y se volvían muy escrupulosos. Tus discípulos no se lavan las manos. Uy. Entonces, ese temor escrupuloso y supersticioso provenía de su ignorancia, de los débiles. Entonces, no comían. Por lo tanto, Pablo da la pauta a seguir en estos casos y enseña al respecto. Y es muy importante enseñar esto por el mes en el que vivimos, ¿verdad? Que son celebraciones, fiestas. Entonces algunos dicen, no, todo es pagano, es pagano. Bueno, vamos a ver eso. 1 Corintios 8:4. Pablo sigue disertando aquí acerca de las viandas, o sea, de la comida. Y dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Las viandas, la comida, los animales, los panes, la fruta que se ofrece a un ídolo. Usted sabe que esa práctica sigue vigente actualmente, ¿no? Entonces dice, las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y aquí la palabra clave es sabemos. Sabemos. El saber es conocimiento. El conocimiento te hace fuerte, ¿sí? Sólido. Entonces sabemos que un ídolo, ¿qué es en el mundo? Nada. La Biblia dice que los ídolos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Y como no caminan, los tienen que cargar. Pero hay cristianos débiles en conocimiento de que un ídolo no es nada y van a visitar a su abuelita, que es bien idólatra. Entonces entran allí a la casa de su abuelita y ven colgados un montón de cosas ahí. Entonces van con otro cristiano y dicen, ay, me cubro con la sangre de Cristo, dice. Entonces van atravesando ahí el zaguán donde hay un montón de ídolos, ¿no? Y luego está otro acá de fuente, un ídolo así, ¿no? Entonces, ay, mira, me movió los ojos, me torció la boca. Entonces se asustan todos y, ay, no, vamos, siento el diablo aquí. Ellos no saben hasta ese punto que un ídolo. Ahora, en Tesalonicenses dice que, y en la Biblia habla de que el anticristo, el hombre de maldad, hará señales y prodigios, que aún hará hablar a las estatuas. Ok, supongamos que sí te hizo gestos. Ok, vamos a pensar que sí. Y que el diablo pues tiene ese poder, ¿verdad? Entonces tú ves que te saca la lengua el ídolo. San Pillín te saca la lengua, ¿no? Entonces ya te sacó la lengua. A ver, ¿a cuántos han matado porque él le saca la lengua a otro? Jesús dijo
que hollaremos, pisaremos serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Sigue siendo mayor el Señor que cualquier demonio y que cualquier ídolo. Entonces, ¿qué es un ídolo y un demonio delante de Dios? Nada. Nada. Y luego dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ese está vivo, ese es el que servimos. ¿Cuánto le dan gracias? Ese sí nos ve, nos oye y nos carga. Ese sí. Pero fíjate el versículo 7, 1 Corintios 8, 7. Pero no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De que un ídolo no es nada. No en todos hay ese conocimiento. No todos lo saben. Dice, porque algunos débiles, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Conciencia qué? Débil. Pero eso implica que hay conciencia fuerte. Es decir, alguien puede ofrecerle el Día de los Muertos un pan a los muertos. El de conciencia débil no se lo come. Dice, no, se fue ofrecido a los muertos, y si me lo como me contamino y peco. Pero el que tiene conocimiento dice, tráiganme un chocolate, abuelita. Y yo me voy a... ¿Qué culpa tiene el pan? Ahora, ese chocolate, abuelita, tiene la foto de una viejita que es bien idólatra. Sara García. ¿Es Sara García? Sí, ¿verdad? Chocolate, abuelita. Esa señora era bien idólatra. Entonces, imagínate, tomar chocolate idólatra y pan ofrecido a los muertos. Bueno, el que es fuerte lo disfruta, provecho. Pero el que es débil pega el grito en el cielo y te tacha que estás endemoniado, que te vas a ir al infierno, que el Espíritu Santo se te va a salir, y quién sabe cuántas ignorantes cosas y argumentos comienzan a decir los débiles. Pero ¿qué tiene que hacer el fuerte? Aguantar la debilidad de algunos hermanos que tienen conciencia débil, y no discutir y recibirlo. Y como dice Pablo también a los Corintios y a los Romanos, bueno, si la comida es ocasión de que mi hermano caiga, pues no comeré carne, no comeré ese chocolate, abuelita. Entonces, como tú sabes que es débil, no te lo debes de comer, no por causa tuya, sino por la debilidad de tu hermano. Pero si ya te vas a tu casa, estás ahí tú con tu familia que es fuerte, y tú tienes la libertad de tomarte chocolate, abuelita, pues abuelita que te lo tomas. ¿Verdad que sí? Bueno. Pero no en todos hay ese conocimiento. Y su conciencia, siendo débil, pues se contamina. Cree que pecó. Entonces vamos al versículo 3 de Romanos 14. San Pablo sigue argumentando sobre de que debe haber armonía y no debe de haber pleito. Dice, el que come, y aquí se refiere a comida ofrecida a los ídolos y todo tipo de comida, el que come no menosprecie al que no come. ¿Y tú con tus zanahorias? No diga nada. Y el que no come, o sea, nada más legumbres y ciertas comiditas, no juzgue, no condene ni repruebe al que come, porque Dios, ¿qué dice Romanos 14:3? Le ha recibido. Ambos los recibió. El cristianismo, estimados hermanos, es muchísimo más que comer o no comer cosas. El cristianismo, mis estimados hermanos, es muchísimo más que celebrar o no celebrar ciertos días del calendario. Eso no es el cristianismo. Esas cosas se dejan a la conciencia de cada quien, a las opiniones de cada quien, porque Dios los ha recibido a ambos.
Unos quieren celebrar una cosa, pero para ellos es pagano, para el otro no, porque tiene más conocimiento. Y dice, no, ¿cómo va a ser pagano lo que estoy haciendo? Estoy orando a Dios. Sí, pero es 1 de enero. ¿Qué tiene? Pero fíjense que es más común que sea el débil el que es más contencioso que el que es fuerte. Porque el débil busca que su opinión pues sea casi la hace como palabra de Dios, y se molesta cuando otros no creen ni practican lo que él piensa, lo que él cree y lo que él opina que es la voluntad de Dios. Entonces manda a todos al infierno. ¿Sí? Entonces, pongan atención a lo que voy a decir a continuación. Lo que el hermano débil piense y opine en asuntos de opinión y de convicción personal, no estoy hablando de la doctrina esencial, sino de asuntos secundarios, que ya mencioné algunos ejemplos, voy a dar unos más. Pero lo que el hermano débil piense y opine sobre asuntos no esenciales de la palabra de Dios es simplemente su opinión. No es palabra de Dios, aunque él crea que es palabra de Dios. Esa es su opinión. Pero si esa opinión está basada en su ignorancia y sus escrúpulos y se vuelve supersticioso, entonces ya no es una opinión el cristiano fuerte no se va a someter a esa opinión débil. Por ejemplo, una vez alguien, ¿recuerdan? En las fiestas patrias, aquí en México, celebra la independencia de México, pues hacemos reuniones, que la comida, que no sé qué. Y a veces aquí adornan, ¿se ha fijado? Ponen unos arcos. Entonces había una campana que simbolizaba la campana de Dolores cuando se dio el grito de independencia, ¿no? Entonces alguien así bien ofendido dice, pastor, quite esa piñata que está allí. Y yo le dije, ¿cuál piñata? Esa que está ahí. Le digo, fíjate bien, no es una piñata, es una campana. Entonces ya la ve bien y dice, ay, de veras, es que la piñata es pagana y la campana no. Fíjate, tú estuviste creyendo. ¿Cuánto hace que te fijaste? No, pues ya tiene como una semana que me fijé, y toda la semana estuviste pensando que era una piñata y era una campana. Y tú, durante toda esa semana nos estuviste juzgando, ¿verdad? No, pues sí, ¿cómo es posible que el pastor permita una piñata que es del diablo? Entonces yo no discutí con él. ¿Por qué? No tenía caso. Ahora, si alguien viene conmigo y me dice, oye, fíjate, yo tengo dudas en esto, ¿me podrías explicar? Con mucho gusto lo hago. Pero cuando alguien llega así agresivo, tú eres un pagano, como alguien me mandó un correo, eres un pastor pervertidor de cristianos. Y yo digo, oh, este sí se mandó. Entonces seguí leyendo el correo, dice, ¿cómo es posible que, o sea, hace 8 días, ¿se acuerdan que los cantos fueron con connotación del nacimiento de Jesús? ¿Cómo es posible que en el altar de Dios hayan cantado cantos malditos navideños? No le contesté nada. ¿Saben por qué? Porque ese no está abierto a aprender. Ese quiere meterme sus debilidades, sus convicciones escrupulosas y supersticiosas, y yo no voy a discutir con él porque no me va a convencer. Y como esa persona no está abierta a aprender, pues no le digo nada para no contender. ¿Sabe que Jesús hacía eso? Una vez se le acercaron unos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esas cosas? Y Jesús les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y dijeron, si decimos que era de los hombres, se nos van a echar encima el pueblo. Si decimos que era de Dios, nos va a decir, ¿por qué no le obedecisteis? Dice, no sabemos. Pues tampoco yo, con permiso. Es exactamente la misma actitud que yo tomo. Yo no le contesto al que me agrede, aunque tengo que contestarle. Pero yo no me voy a poder discutir con un débil, ignorante.
escrupuloso y supersticioso. No, cierro el tema, el punto, y no discuto con él, no le contesto su pregunta porque no quiere aprender. Él me está estableciendo sus convicciones. Ahora, yo tengo las mías, pero yo no se las voy a poner como si fuera palabra de Dios, ¿me entienden? Porque entonces estaría cayendo en el mismo punto. Pero el conocimiento de la palabra de Dios me hace soportar a los débiles, tenerles mucha paciencia, ¿sí? Entonces, fíjate, Romanos 14:4, seguimos adelante. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En este tipo de cosas no podemos juzgarnos. Para su propio Señor está en pie o cae, ¿a ti qué? Son cosas de Él. Tú déjalo, pero estará firme con sus debilidades o fortalezas, porque Dios poderoso es el Señor para hacerle estar firme al fuerte y al débil. Es decir, que a Dios no le importa si uno come ciertas cosas o no las come, si guarda ciertos días o no los guarda, si celebra ciertas fiestas o no. Para el Señor eso no le importa, pues son cosas que ni se ordenan ni se prohíben en la Biblia. Lo importante entonces es no contender sobre estas cosas, esto debe quedar claro, y no menospreciarnos ni juzgarnos en esos temas secundarios. Pero si alguien me manda un correo y me dice, oiga, a mí Dios me reveló que Jesús no es el Hijo de Dios, ahí sí, le contesto. Ahí sí debemos de contender ardientemente por la fe. O sea, y habla de las verdades del Evangelio que nos han sido dadas, ¿no? Fíjate que la Biblia así dice, y le saco 20,000 versículos, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vendrá otra vez, que solo su sangre nos limpia de todo pecado, que necesitamos arrepentimiento, nacer de nuevo, las verdades esenciales, que tenemos que caminar en santidad, que no podemos hacer de la gracia libertinaje, ni legalismo tampoco, sino tenemos que hacer un equilibrio. Siempre voy a hablar en contra de vender los milagros, porque eso agrede la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo. Esa es doctrina esencial, ¿me entiende? Pero en cositas de que si la falda hasta cierto nivel, hasta acá abajo, y que la mujer no se ponga no sé qué, y que el pastor no use corbata, y que quita esa corona que está allí, y que esas noches buenas tienen cara de demonio, son opiniones. ¿Entiende? ¿Eso qué tiene que ver con la santidad? ¿Qué tiene que ver con la sangre de Cristo? Nada. Yo no voy a discutir sobre esas cosas, porque la Biblia le dice a los fuertes que reciban al débil y lo aguanten. Entonces hay que aguantar a los débiles, y es muy posible que aquí haya gente de esa. Bueno, hermanos, somos pacientes con vosotros. Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre día y día. ¿Qué significa esto? Que unos guardan ciertos días y otros días los toman normales. Uno hace diferencia entre día y día. Otro, dice, juzga o se le hacen iguales todos los días. Uno dice, no, es que el 31 de diciembre hay que esperar el año nuevo con una cena y desearnos lo mejor. No, está bien, esa es tu convicción, ¿no? ¿Eso quieres hacer? Sí. Y otros dicen, no, yo me voy a dormir. Ay, ¿qué tiene de diferencia el 31 y el 1? Nada. No, pero si lo recibimos despiertos, nos va a ir bien. Superstición, producto de los escrúpulos de la ignorancia. ¿A poco porque estás despierto te va a ir bien? ¿Y qué con los de California, que son 2 horas menos? Y en Europa son 7 horas más, y en Asia son 12 horas, y en China son 18 o 20, no sé cuántas. Allá nos ganan, porque les amanece más temprano.
Bueno, entonces uno hace caso del día, otro dice que todo es igual. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Fíjate qué versículo, cada uno esté convencido en su propia mente, en su propia conciencia. Entonces, si para ti es igual todos los días, está bien, pero no obligues a los demás a que todos los días son iguales. ¿Me explico? Si tú dices, no, ¿por qué celebraste Navidad? Es pagano. Bueno, para ti será, no lo celebres, pero no puedes obligar al otro. Si es un cristiano, ¿tú crees que paganeó? 2, 3 se desbalagaron. Pero ya hablaremos un poco más de eso. Versículo 6, Romanos 14, 6. El que hace caso del día, o sea, que observa cierta ceremonia del día, que conmemora algo, lo hace para el Señor. Él quiere hacerlo. Fíjate, cuando Jesús instituyó la cena del Señor, dijo: todas las veces que bebiereis y comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Las veces que la bebiereis. ¿Cuántas? No dice cuántas. Pero algunos cristianos dicen, no, tiene que ser una vez al mes. ¿Dónde dice? Otros dicen, no, tiene que ser diario. Igual, no dice. Dice, las veces que lo hicierais. Otros dicen, es una vez al año, Dios me reveló. ¿Y de dónde sacaste la revelación? Pues porque la Pascua la celebraron una vez al año. Y la Pascua pues es el Cordero de Dios. Ah, bueno, si tú quieres hacerlo una vez al año, está bien. ¿Y qué con los que lo quieren hacer cada tercer día? Está bien. Y los que la quieren hacer una vez al año, pues está bien. Y los que lo hacen cada 2 años, la Biblia no especifica. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso está en la libertad de quererlo hacer cuantas veces lo quieras hacer. Entonces, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, pero Dios no se ofende. No se ofende, ¿por qué? Porque el cristiano sabe que vive todos sus días para Dios, no ciertos días, pero el débil lo ve de otra manera. Dice, el que no come, dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. O sea, gracias a Dios por este tremendo filetote. Gracias, Señor. Dice, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, Él no lo está haciendo con otra intención, al contrario, tiene escrúpulos y dice, no como esto, no como lo otro, no como, y tráigame mi alfalfa. Bueno, para el Señor no come, pero de todas maneras le da gracias a Dios por ese plato de espinacas. ¿Cuál es el problema aquí? No debería de haber ningún problema. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver 2 argumentos que usan los débiles para paganizar todo lo que un cristiano quiera hacer. Satanizan absolutamente todo. Y nada más voy a hablar de 2 argumentos. Hay muchos más, pero el tiempo no nos alcanza. Vamos a ver 2 argumentos que usan los débiles, ignorantes, repito, no es en sentido ofensivo, los escrupulosos, supersticiosos. Su argumento es este, respecto de la Navidad. Dicen, la celebración de Navidad es de origen pagano. Dicen, ahí está, ¿qué no ve la historia? Entonces, aquí la pregunta ¿es pagana la celebración de la Navidad? Bueno, vamos a pensar, vamos a opinar, porque este es un asunto de opinión. Es un asunto de opinión. El hecho de que el mundo, los que no conocen a Cristo, se emborrachen, se peleen, se maten y hagan de una fiesta que un verdadero cristiano puede recordar, y dice, bueno, Cristo vino al mundo un día. El hecho de que aquellos lo hagan significa que si yo lo hago, ¿también estoy haciendo una fiesta pagana? No, el paganismo está en el corazón. Ahora, es cierto que el 25 de diciembre, todo eso se sabe, los romanos rendían culto a dioses falsos. Al dios del sol, celebraban al dios sol, le ofrecían regalos, adoraban al planeta Saturno. Las fiestas de los romanos
se conocían como Saturnalias, o sea, las fiestas de la Saturnalia en honor de Saturno, y eran unas orgías impresionantes, bien paganotas. El 25 de diciembre, eso está en la historia, nadie lo puede negar. También es verdad que Cristo no nació el 25 de diciembre, nadie discute eso, sería necio, porque es muy fácil saber que Cristo no nació el 25 de diciembre, porque en esa época en Israel es invierno, y dice en Lucas 2 que estaban los pastores pastando el rebaño de ovejas, y pues no se puede en ese tiempo, los tienen en los rediles. Y los estudiosos de la cronología bíblica ubican más o menos entre julio y octubre, ¿sí? En ese tiempo que nació Jesús, pero no se sabe el día. Ahora, ¿qué es más importante, el día o el hecho? Y se pierden en el día. Es que no fue el 25, no fue el 25, no fue. Entonces, ¿por qué lo hacen algunos cristianos paganos? Pues porque quieren hacerlo. Pero es de origen pagano. Y se aferran y son así bien escrupulosos. Si así fueran de escrupulosos para tratar bien a su esposa, se quedaban callados. Es cierto también que los cristianos del siglo IV establecieron el 25 de diciembre celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué lo hicieron? Pues eso quisieron. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Pero era de origen pagano. Bueno, los paganos hacían sus asuntos, pero ellos como cristianos ya no adoraban al sol, no adoraban a Saturno. Entonces, como todo era una Saturnalia en ese tiempo, ellos decían, no, pues nosotros vamos a celebrar a Jesús. Ellos sabían que no había nacido Jesús ahí. Es como esto, le voy a ilustrar como esto. El día de Halloween, ¿conoce esa fiesta, noche de Halloween? Noche de brujas. Bueno, pregunta, si se reúnen algunos cristianos el 31 de octubre, que es noche de brujas, se reúnen en algunas iglesias a orar y a adorar esa noche, ¿estarán celebrando a Jesús o a las brujas? Pues evidentemente a Jesús, ¿no? Pregunto, si unos cristianos se reúnen el 31 de octubre a orar y a adorar a Dios y a escuchar algún mensaje de la palabra de Dios, ¿es una reunión pagana? Pues evidentemente no. Que los otros allá afuera se vistan de bruja y adoren a las brujas y se vistan de Drácula, ese es asunto de ellos. Y si yo ese mismo día me quiero reunir con mi familia o con algunos hermanos a cantarle alabanzas a Dios, estaremos celebrando Noche de Brujas, por el amor de Dios. Usen solamente el sentido común. Entonces, si alguien, los paganos, celebran Navidad mal y meten al Señor ese rojo y meten un montón de cosas porque son paganos, y yo ese mismo día quiero estar con mi familia y cenar, soy pagano por el amor de Dios. Evidentemente no, tajantemente no, eso es obvio. Lo mismo pasa con el 14 de febrero, el Día de la Amistad. ¿Cómo es posible que los cristianos celebren a San Valentín? ¿Qué cristiano celebra San Valentín? ¿Conoce alguno? Yo no. O sea, un verdadero cristiano. Entonces, ¿por qué hacen que la cena de jóvenes del Día de la Amistad? Pues hay que aprovechar de todo. Pero yo he estado en las cenas de los jóvenes, de los matrimonios, y nunca han hablado de San Valentín, ni de San Nicolás. Y no veo a un Cupido ahí colgado. Celebramos la amistad cristiana. ¿Qué? ¿Así queremos? ¿Qué? Pero si usted es débil, no venga.
Pero si aprovechamos que es un día que le dan a muchos de asueto, es pagano, pues que sea pagano, ¿a mí qué? Y si yo quiero juntarme ese día, ¿estoy celebrando una fiesta pagana? Evidentemente no. Lo mismo sucede con las fiestas patrias. Bueno, ¿qué si yo quiero celebrar y recordar que un día hubo una independencia aquí y unos hombres ofrecieron su sangre, su vida para quitarnos de la esclavitud de España? Bueno, pues gracias, Señor, por esos hombres y ya, punto. Y me siento a comer pozole, ya sabe, la vitamina T, ¿no? Tacos, tamales, tortas, tlacoyos. Pero ¿cómo celebras fiestas? ¿Qué tiene? ¿Cómo salieron de Egipto los judíos? ¿No salieron danzando y gritando y con instrumentos y con panderos, hicieron un fiestonón tremendo? Salieron de la esclavitud de Egipto. Bueno, ¿qué es? Pero si usted no quiere, no lo haga. Pero no me venga con que soy pagano. Y según usted dijera que soy pagano, pues yo lo tengo que soportar. Y lo recibo con amor. Digo, bueno, ya crecerá el hermanito. Ya obtendrá más conocimiento y saldrá de su superstición y de sus opiniones muy limitadas. Ahora fíjense, si usáramos el mismo criterio de no se haga porque es de origen pagano, o sea, no se haga esto porque tiene origen pagano, entonces, ¿cómo responderíamos a estas preguntas? Número 1, ¿han oído de la Marcha para Cristo? ¿Sí? Bueno, que consiste en que los cristianos en distintas partes del mundo, en distintos países, se reúnen y marchan y llevan pancartas, Cristo es el Señor. Algunos de ustedes habrán participado, ¿no? Aquí se hace una cada año. Y se cantan alabanzas y que solo Dios hace al hombre feliz. Se van allí gritando y llevan sus Biblias y la palabra de Dios y todos van y bien contentos, ¿verdad? Y la gente los mira y pues como están acostumbrados a que marchan los gays, marchan los telefonistas, marchan los de Luz y Fuerza del Centro, todos marchan, ¿verdad? Entonces tú le preguntas a los organizadores, oiga, ¿y de dónde sacó usted es un débil? Y dice, oiga, ¿y de dónde sacó eso de la marcha? Bueno, pues si marchan los gays, ¿por qué nosotros no? Es de origen pagano la marcha. Pregunto. Si un grupo de cristianos se sale en la ciudad del centro de Guadalajara marchando y con pancartas y gritando que Cristo es el Señor, ¿es una marcha pagana? No porque los otros hacen sus cosas, los demás, si hacen algo, tiene que ser lo mismo. Eso se llama principio de asociación. O sea, de que si porque todos se emborrachan en Navidad y alguien celebra Navidad, es pagano porque todos se emborrachan. Pues no todos se emborrachan, ¿verdad que no? Ya ven, eso fue para los débiles. Entonces, si usáramos el mismo criterio de no se haga porque es de origen pagano, pues entonces imagínense, cualquier día que escojas para celebrar lo que quieras, cualquier día de los 365 días del año, tiene sin lugar a dudas antecedentes paganos. Que San Pillín, San Pillón y San Panzón. Primero el 20, que el día de Santa, quién sabe qué, que el día del no sé qué, todos los días se celebran dioses paganos. Todos los días del año. Entonces, ¿qué nos dejaron? Oiga, no nos dejaron nada. ¡Qué injustos! Debían de ser más considerados con los cristianos. Entonces, no hagamos nada. Ni te muevas. Porque los 365 días del año, sin lugar a dudas, tienen antecedentes paganos. En realidad el calendario romano estaba plagado de celebraciones paganas, es verdad. Cualquier otra fecha que escogieran los cristianos, cualquier fecha que un cristiano escoja para hacer lo que quiera hacer,
Por ejemplo, celebrar que Cristo nació, sea el 25, el 48 de enero, el 37 de febrero, el día que sea, hermanos, siempre va a coincidir con un día de festividad de algún dios pagano. Siempre. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí está la libertad cristiana. Ahí está la libertad de conciencia de cada quien. Si alguno no quiere hacer nada en los 365 días del año, pues no hace nada, ni a la iglesia viene. Porque todos los días son de connotación pagana. Los 7 días de la semana tienen nombres en honor a los planetas. 5 de ellos. Pero también tienen nombres en honor a dioses paganos. Por ejemplo, el lunes es el día de la luna, en honor de la luna. Los paganos le atribuyen a la luna ciertas influencias sobre los seres humanos. Lunes es el día de la luna. Pregunto, ¿naciste un lunes? ¿Tu origen es pagano? No, yo nací el martes. Bueno, martes, de latín martis dies, día del planeta Marte. Pero también había un dios, Marte, que era el dios de la guerra. ¿Naciste un martes pagano? ¿Qué haces los martes? Pues todo lo que hagas los martes es pagano. ¿Será? No, yo nací el miércoles, hermano. Me equivoqué. El miércoles, Mercury Dies, día del planeta Mercurio. Pero Mercurio era un dios, era el dios del comercio, de los romanos, era el dios de los viajeros, se encomendaban a Mercurio. Ahora, la pregunta es, cuando adoras el miércoles, ¿adoras a Mercurio o a Cristo? Si tú te reúnes el miércoles, ¿a quién celebras? ¿A Cristo o al dios Mercurio? ¿O al planeta Marte? Cristianos, por el amor de Dios. La ignorancia nos ha llevado a ser supersticiosos y fanáticos. Ok, si vamos a meter en el argumento de que no lo hagas porque es pagano, vamos a analizar todo. Estamos analizando solamente unas cositas. No, pero yo el jueves. El jueves. Jueves. Hobis dies, día del dios Júpiter y del planeta Júpiter. Los griegos lo llamaban Zeus, el dios de los dioses. Ay, ¿cuántos van al jueves a la iglesia? Aquí celebramos los jueves, todos los jueves celebramos, tenemos una celebración de alabanza. ¿Cuántos vienen el jueves? A ver, cuando vienen a este lugar, ¿a quién vienen a alabar? ¿A Júpiter o a Jesús? Pero un débil que dice que la Navidad es pagana, te debe de decir, porque todo, porque nada más una fiesta o una celebración, y no todo lo meten bajo origen pagano. Te debe de decir un débil, no, el jueves no puedes, porque estás adorando a Júpiter. Entonces tú le vas a decir, marciano de Marte. ¿Cómo Júpiter? ¿A qué horas escucharon? Los jueves, los que vienen los jueves, ¿han escuchado alguna vez una alabanza a Júpiter? ¿Verdad que no? Yo tampoco. Y cuando le cantamos yo siempre escucho que Jesús, que Cristo, que murió por mí, que su sangre, y que cada día mi vida la dedico a Él, y que, ¿a quién? ¿A Júpiter o a Jesús? Pero nos queda el viernes, hermanos. Veneris dies en latín, día de la diosa Venus. Ay, era la diosa del amor. Si tú naciste el viernes, naciste lleno de amor. Pero también hay un planeta, Venus, dedicado a ella. Naciste un viernes, y si tu cumpleaños cae en viernes y lo celebras con una comida con tu familia, te pregunto, ¿le das gracias a Cristo o a la diosa Venus? O al planeta Marte, perdón, a Venus, porque es el que se ve allí, ¿no?
en el firmamento. Y te paras el día de tu cumpleaños. Venus, gracias. Qué ridículo se oye todo esto que estoy preguntando, ¿no? Pues así se oyen los débiles, los ignorantes que, como dijo Pablo a los Gálatas, entran encubiertamente y espían nuestra libertad que tenemos en Cristo. Y nos quieren reducir a esclavitud. No guardes esto, no digas aquello, no hagas... No, olvídense, hermanos. Claro, la libertad que tenemos en Cristo no debe dar ocasión para la carne. Ese es otro asunto. ¿Sí? Pero no podemos estar regidos ni juzgados por lo que algunos opinan. Bueno, nosotros opinamos, y eso es claro. Y los débiles, ignorantes, seguirán tachándonos de mundanos y de paganos. Pues yo opino que si tú quieres celebrar Navidad o la noche de Año Nuevo, hazlo. Y si no, pues duérmete. Ve películas de Cantinflas, están buenísimas. Te lo vas a pasar riendo toda la noche. Pero ¿qué me dicen del sábado y del domingo? El sábado viene del hebreo Shabbat. Eso ya suena más cristiano, porque es del hebreo. Y Shabbat, sábado, significa descanso. Para los hebreos es el último día de la semana, el séptimo día, último de la semana. Ahora, pregunto, su origen hebreo del Shabbat, del sábado, su origen hebreo del pueblo de Dios, sugiere que debemos hacer nuestras reuniones, nuestras celebraciones y demás cosas en sábado, porque los otros 5 días de la semana son paganos. Nos haríamos sabatistas. Sugiere entonces que porque es el Shabbat, ese sí me suena bien, siento bien en mi espíritu. Sugiere que entonces todo lo que hagamos tiene que ser en sábado, ¿verdad que no? Y el domingo, domingo, de latín Dominicus dies, que significa literalmente día del Señor. Me gusta. Ese sí es cristiano. El domingo. Bueno, el día del Señor, el domingo, para los cristianos es el primer día de la semana, que fue cuando resucitó Jesús. Y los primeros cristianos empezaron a reunir el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué? ¿Porque los otros días eran paganos? No, porque Cristo resucitó en domingo y quisieron reunirse en domingo. Pero ya no estaban obligados a la ley a guardar el sábado, y el lunes ni lo tocaban porque ese era de la luna. Y el martes, no, olvídense, porque era de Marte. Y el miércoles era de Mercurio. Y el jueves, pero se refugiaban. Entonces, esto sugiere que los cristianos nada más en domingo podemos hacer cosas para Dios. Entonces el balance, perdemos los cristianos. 5 días son de origen pagano y solo 2 son cristianos. ¿Será? ¿Y qué de una iglesia en Estados Unidos o en Inglaterra o donde hablen inglés? ¿Qué de una iglesia que no celebra Navidad porque el pastor dice que es pagano y de origen pagano, pero en la marquesina de su templo dice en inglés: Worship Service Sunday, 10 o'clock. Servicio de adoración, el domingo a las 10 de la mañana. ¿Qué? ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday. ¿Y qué quiere decir Sunday, oiga? Sunday quiere decir día del sol. Entonces viene una pregunta aquí. Los cristianos de habla inglesa, porque también los hay débiles, que dicen que es pagano, entonces celebrar la Navidad, y se reúnen, pregunto, ¿se reúnen a adorar a Dios el día del sol? Entonces pregunto yo, ¿a quién adoran? ¿Al sol o a Jesucristo? Ellos van a decir a Jesucristo. No. Si yo soy un cristiano débil, escrupuloso, supersticioso, ignorante, entonces yo le voy a decir: no, hermano, no. Usted se reúne el Sunday, el día del sol. Entonces usted está adorando al sol. Entonces aquellos que no celebran Navidad, pero se reúnen en Sunday, me van a decir: no, adoramos a Jesucristo. Y yo les voy a decir: no. Y nos vamos a dar un agarre.
Impresionante. No, bueno. Otra cosa muy interesante. ¿Cuántos de ustedes tienen nombres de origen netamente pagano? ¿Cómo te llamáis? A ver. Si tú naciste un 12 de diciembre y te llamas Lupita, Guadalupe, entonces es tu cumpleaños. Y tu mamá te castigó poniéndote ese nombre. No, porque pues creían en esas cosas, tu familia, todo. Entonces te pusieron Lupita, y si fuiste hombre te pusieron José Guadalupe, Lupillo. A ver, entonces tú tienes la costumbre de hacer una comida, invitar a tus amigos, la familia, para celebrar tu cumpleaños. Pero también se celebra el día de aquello del Tepeyá. La pregunta es esta: si tú te juntas con tu familia, ya son cristianos, tus papás, tus hermanos, tus primos, todos son cristianos, y te juntas a celebrar tu cumpleaños y les invitas a una comida porque hace 25 años, 30 años naciste el 12 de diciembre. Pregunta: ¿a quién le das gracias? ¿A la Virgen de Guadalupe o a Cristo? No, fíjate. Pregunta: ¿a quién estás celebrando? ¿A la Virgen o que tú naciste y le das gracias a Dios? ¿Qué estás celebrando? ¿Que tú naciste? ¿Sí? No, porque es un día pagano. Y si tú haces algo el 12 de diciembre, eres un pagano. ¿Por qué nada más con Navidad se ensañan algunos débiles, ignorantes, escrupulosos y supersticiosos? ¿Por qué le atribuyen a eso? Pues es obvio que si tú eres cristiano y te llamas Zeus, los hay. Yo conocí una familia que tenía 12 hijos y eran los nombres de los 12 dioses del Olimpo. Si tú te llamas Diana, si tú te llamas montón de paganoides aquí, oigan, a ver, si tu nombre es de origen pagano, pregunta, ¿debes cambiarte el nombre? Entonces cada vez que te dicen Zeus, Dios de los dioses, yo me llamo Jesús, y cada vez que me dicen Jesús me están diciendo Salvador. Yo no salvo ni una mosca. ¿Qué? ¿Debo quitarme el nombre, aunque sea el de Jesús? Por el amor de Dios, hermanos. Por eso muchos cristianos se pierden en genealogías, pláticas, discusiones interminables, porque unos opinan una cosa, otros opinan aquello. No, es que lo tradicional es pavo. Y hasta se pelean, hermanos, por el amor de Dios. No, pero a mí ahora se me antoja un cohete de cerdo, o se me antoja sushi. Eso es japonés. ¿Qué tiene que ver con nuestras tradiciones mexicanas? Y empiezan ahí la discusión entre los hermanos de que si el pavo, que si el sushi, que si las tortas del santuario. Hermano, el amor de Dios. Es que es más espiritual comer pavo, ¿verdad que no? Entonces, no, hermano, no nos perdamos en un sinfín de opiniones. ¿Por qué Pablo no le dijo a aquel elocuente y gran predicador llamado Apolos, del libro de los Hechos? ¿Por qué no le dijo, oye, tú tienes nombre de Dios pagano, cuate? ¿Sabes que lo que significa tu nombre, Apolos, es el Dios de la belleza? Es el que los griegos ponían así muy... Y el Dios de las artes. ¿Por qué Pablo no le dijo, cámbiate ese pagano nombre? ¿Por qué no le dijo nada de eso? Porque sabía que eso, un ídolo, no es nada. Entonces, si vamos a decir que la Navidad y que aquello es pagano, vamos entonces a escarbar todo y a meterlo bajo el mismo asunto. Entonces resulta que todos somos un montón de paganos. ¿Será?
Ah, pero ahí va otra. ¿Qué si en tu placa de tu auto tienes un número 666? ¿Eres el anticristo? ¿O lo traes porque eres una bestia para conducir? ¿Y qué si te tocó el 333? Es que soy medio bestia. ¿Y qué si te tocó G12? Eres un hereje. ¿Y qué si te tocó el 3? Es de la Trinidad. Ay, no, hermanos, por el amor de Dios. ¿Y qué si te tocó en tu número telefónico 3 números 6? ¿Será el teléfono del anticristo? A ver, ¿qué cuando nos cambien la placa y te toque el 666? ¿Qué le vas a decir al señor ahí? Soy cristiano. Y te voy a poner un 7. No, ya sé, en tu placa te voy a poner un pescadito. Miren, no estoy burlándome, no estoy ironizando en sentido sarcástico, no, nada más estoy poniendo las cosas sobre la mesa para que los débiles, ignorantes, escrupulosos, supersticiosos, crezcan, si los hubiere aquí. Y que los fuertes soportemos a los débiles. Eso es todo, para que no haya desaveniencia entre nosotros. Ay, ¿saben que saludar de mano tiene origen pagano? Se originó 1800 años antes de Cristo en Babilonia. A ver, saluda a tu hermano. Salúdalo así de mano. Salúdalo. Paganos. Había un dios en Babilonia que se llamaba Murdoch. Era un monote que tenían ahí. Y ese mono tenía la mano extendida así. Entonces el rey de Babilonia, cada inicio de año, y la gente también hacía ese ritual, iba y le agarraba la mano al dios Murdoch, en señal de amistad, de respeto, de sujeción y cuanta cosa, y que somos amigos. Bueno, de ahí la gente afuera, los babilónicos, se saludaban también como, bueno, somos amigos, y de ahí hasta nuestros días. Entonces, no os saludéis, hermano, porque todo esto es de origen pagano. ¿Están notando una cosa? ¿Que la ignorancia nos lleva al fanatismo? ¿Están notando, sí o no? Pablo dice en Gálatas, no vi a otros sino a Pedro, a Bernabé, a otros que estaban ahí, nos dieron la mano, la diestra en señal de compañerismo. No dijo, ay no, pagano, Murdoch. Y del lenguaje ni se diga. Del lenguaje, nuestro lenguaje castellano tiene un montón de raíces árabes. Cada vez que usted dice, ojalá y me den un mejor trabajo el año que entra, ojalá y me asciendan, ojalá tiene una raíz árabe que significa oh Alá. Así es que no invoquen a ese falso Dios, porque están ofendiendo a Dios, hermanos. Y cuando tú inicias un negocio, dices, te invito a la inauguración. O cuando se abre una iglesia, hermanos, los invitamos a la inauguración de nuestra iglesia. ¿Inauguro qué? ¿Sabes que inauguro qué? ¿Tiene etimología de augurio? No, hermanos, imagínense dónde vamos a ir a parar. Entonces así. No, y los hermanitos que mandan correos, no compres productos de Procter & Gamble, porque el diablo, te lavas los dientes con la pasta del diablo. ¿Quién sabe cuánta debilidad andan soltando por allí? Y pastores que sueltan predicaciones al respecto. Entonces imagínate que tú llegas a comprar una silla como esa, o qué sé yo, una camisa. ¿Cuánto vale esa camisa? Pues tanto dinero. Oiga, ¿y el que lo fabricó, en qué cree? ¿Es brujo? ¿Celebra Halloween? El que te va a ver dice, ¿y eso qué? No, pues es que yo tengo que saber qué origen tiene.
porque yo no me voy a poner nada que un ateo haga. Hermanos, por el amor de Dios. Y cuando te subas al macrobús, antes de pagarle ahí el chofer, dile, ¿usted en qué cree? Entonces él te va a decir, pues en Juan Diego. Entonces tú te bajas porque tú no tienes tratos con paganos. Porque pues ¿cómo pues, verdad? Hermanos, por el amor de Dios. Yo les invito a que estudiemos más las Escrituras, que usemos el sentido común, hermanos, el discernimiento. Ahora fíjate, para poder librarnos de esa influencia pagano, romano, y algunos dicen católico, pues debemos cambiar todo, absolutamente todo. Aquellos que le atribuyen origen pagano a muchísimas cosas, deberían entonces de cambiar los nombres de los días de los meses que también tienen origen pagano. ¿Cómo les gustaría a ustedes, para no ser paganos, cambiarle el nombre al lunes? ¿Cómo les gustaría? ¿Qué fruta te gusta? Mango. Ah, pues te veo el mango a las 8. Te veo la sandía, cuando sandía a las 9. Hermanos, no. A veces yo me quiero desesperar, pero la palabra de Dios me dice, no. Recibe al débil en la fe. Pero a veces me quiero desesperar. Pero otra vez el Señor dice, tranquilo, No, tratar de cambiar todo porque es pagano sería falta de sentido común, de inteligencia elemental y de discernimiento y cuantas cosas. Ponernos a investigar el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, es el más grande de los ridículos que se puede hacer. Y finalmente, otro argumento que se usa. La Biblia no dice que se celebre Navidad. Es verdad que no dice, pero tampoco no dice que no lo hagamos. Entonces ya es empate. Si nuestra vida estuviera restringida solo a aquellas cosas secundarias que son ordenadas específicamente en la Biblia, no seríamos capaces de funcionar dentro de la sociedad. La Biblia no dice que no usemos computadoras. ¿Y por qué no dice no debemos usarlas? Y si los usamos somos paganos. ¿Y qué de los dinosaurios? Esta es típica. A ver, demuéstrame, a ver la Biblia, ¿dónde dice de los dinosaurios? ¿Dónde están los dinosaurios? Allá en el museo, Señor. Porque la Biblia no es un libro de zoología. La Biblia no es un libro de arqueología, aunque trata el punto allí, pero no es un expendio ni una cátedra de esos temas. La Biblia es un libro que habla de la creación del hombre, de la caída del hombre y de la redención del hombre. Pero todos aquellos que quieren sacar toda la Biblia en cosas superficiales, que son secundarias, se van a perder allí en un mar de inseguridades. Pero por otro lado, la Escritura nos da principios donde está implícito que algo es pecaminoso. Por ejemplo, la Biblia no dice que no fumes marihuana, ¿verdad que no dice? Ok, ¿y por qué no dice podemos fumarla? Otra vez, ¿por qué no dice podemos fumarla? Pero hay principios que está implícito que no debemos hacer eso. Pero también hay cosas que no son pecaminosas en sí misma y la Biblia no dice nada al respecto. Y porque no dice nada específicamente, ¿no lo podemos hacer? Pues no, ¿o sí? Como por ejemplo celebrar Navidad, no dice nada de celebrar o no. Pero si lo haces, ¿es pecaminoso en sí mismo? No, ya explicamos el argumento, no tiene argumento eso de que es de origen pagano, todo es de origen pagano. Entonces, otro ejemplo, el Nuevo Testamento no menciona que alabemos a Dios con instrumentos musicales. Por eso no podemos usarlos, porque en la Biblia no dice, es que la batería, es que el piano, los mariachis usan arpa y en el cielo hay arpas, punto. Lo mismo sucede si celebramos cualquier cosa, sea aún cosas como la resurrección de Cristo o la llamada Semana Santa,
Pero los cristianos no estamos ni obligados a celebrar, ni los que celebran están obligados a que todos lo hagan y obligar a los demás, y los que no lo hacen a que no lo hagan los demás tampoco, hermano. Eso queda a la conciencia de cada quien, y si en tu conciencia te molesta, tú eres libre para no celebrar absolutamente nada. Termino. Lucas 2, no lo busquen. Ahí habla de la anunciación del nacimiento de Jesús. Porque una persona, o sea, es increíble que hace 8 días una persona me haya mandado un correo y haya dicho de que él esperaba escuchar las alabanzas que cada domingo se oyen. Y empecé a escuchar esos malditos cánticos navideños. Es que te quedas sin palabras, ¿verdad? No es más que un ignorante, ese hermano. Pobre débil. Pobre porque está hundido en una inseguridad, escrupulosidad espantosa, que raya en lo supersticioso. ¿Y cómo es posible, Chuy Olivares, que consientas en celebrar? Pues no la celebres tú. Ya no voy a escuchar el internet, pues apágale. Pues, ¿qué más? Y luego porque dice, esos cantos que hablan del niño, el niño ya creció. Pues sí, pero también la Biblia dice, un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Pero como ya creció, ya córtalo de la Biblia. Termino con esto, hermanos. Para los que son fuertes en sus convicciones, que saben que no están violando la palabra de Dios, les quiero recomendar que se mantengan en esa posición. ¿Sí? No se hagan esclavos de los hombres, ustedes son libres, porque sabemos que el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fue quitada de en medio y Cristo la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, para vivir en santidad. Nadie os juzgue. Si tú quieres celebrar lo que desees, hasta si tu hijo se graduó de la universidad, celébralo. Eres libre de hacerlo. Y si algún débil viene y quiere discutir contigo, dale la mano, medio pagano, porque pues también, y dile, hermano, somos lavados con la misma sangre de Cristo. Sí, soy lavado. Ven, un abrazo, hermano. Tú no le celebres nada a tus hijos. Yo sí. Y lo voy a premiar, le voy a regalar un auto. Pero también a los cristianos débiles les doy una recomendación: que no condenen a otros cristianos que tienen la libertad de celebrar días que para ellos son especiales y lo quieren hacer, como la Navidad o el Año Nuevo o el día que sea. Si los juzgas, recuerda que si a ustedes los fuertes los juzgan los débiles, recuerden esto, que es la opinión de un débil, que es ignorante, escrupuloso y supersticioso. Pero ámalo y no discutas con él, ni te burles de él. Y la cosa parece como que yo me estaba burlando. No era mi intención, simplemente argumentar para que el que está en debilidad crezca y el que está fuerte se haga más sólido. Pero al que más se le da, más se le demanda. Por eso yo no contesto ningún correo que agrede, pero sí contesto a aquellos y respondo a aquellos que quieren aprender, porque yo nunca les voy a imponer mis convicciones personales, pero yo no voy a permitir que ustedes me inculquen las suyas, que son puras opiniones de nosotros. Pero sí le puedo dar un abrazo, así es que pónganse de pie todos y dense un abrazo, ¿sí? Y si le quieres decir feliz año, díselo. ¿Qué tiene? No hay ningún problema. Y que Dios los bendiga a todos. Esa palabra significa alguien que no está muy bien versado en cierto tema. Por ejemplo, yo soy un ignorante en el derecho civil. No soy abogado,
soy un ignorante. Y si yo trato de decir algo y aquí hay un abogado, me va a decir, no, pues mejor no digas nada porque dijiste una aberración. Entonces yo soy un ignorante. Entonces cuando me refiera al cristiano débil, ignorante, me refiero al débil que le hace falta conocimiento, que no está muy entendido en las Escrituras. Y cuando me refiera a que es escrupuloso, una persona escrupulosa es aquella que quiere hacer todo al pie de la letra, así que no le falte ni le sobre, pero estrictamente, de una manera escrupulosa, así. Y cuando diga que también son supersticiosos, la superstición es aquella que le atribuye a las cosas un valor que no tienen, le atribuye poderes que no tienen. Como hay gente que no rehúsa pasar por abajo de una escalera que está recargada en la pared porque dice que es de mala suerte. Esa es una superstición basada en la ignorancia. ¿Qué tiene que ver que le vaya a uno bien o mal pasar por debajo de una escalera? Pero así hay gente. Entonces cuando la Biblia habla de los débiles, habla de los faltos de conocimiento general de las Escrituras. Entonces, el creyente escrupuloso y supersticioso tampoco debe de buscar contender con su hermano que es más fuerte en conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios aceptó a ambos. Algunos cristianos romanos aseguraban que debían de guardar la fiesta de los judíos. Tenemos que guardar el Yom Kippur, tenemos que guardar los tabernáculos, Y otros cristianos romanos que sabían un poco más de estas cosas, ellos entendían que este tipo de celebraciones ya... Buenas tardes, hermanos. Abran su Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 1. Vamos a tratar un tema que se titula Soportando a los débiles. Soportando a los débiles. Ya se dará cuenta del tema mientras lo desarrollamos. Romanos 14, versículo 1. Soportando a los débiles. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Todos digan opiniones. ¿Qué es una opinión? Es algo que tú crees y das tu opinión, tu versión, lo que tú crees. Eso es una opinión. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, o sea, el que es fuerte, no menosprecia al que no come, o sea, al débil, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en su propia conciencia. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, pero también da gracias a Dios. Bien. Este mes de diciembre es uno de los meses que más discusiones se generan entre los cristianos por asuntos de comidas, de celebraciones, etc. Pero las diferencias de opiniones, en aspectos no esenciales, que no son de primera importancia, prevalecen entre los cristianos de hoy, tal como sucedía en los cristianos del tiempo de Pablo. Por eso en la carta que él escribió a los romanos, él no intentó terminar con este dilema de que todos creyeran lo mismo en cosas secundarias, en cosas de días, celebrar días, fiestas, etcétera, comidas. Él no trató de terminar con este problema porque sabía que era imposible. Él solo trató de conciliar a quienes habían sido aceptados y lavados por la sangre de Cristo. Trataba de conciliar a los débiles y a los fuertes. Ahorita explicamos quiénes son los débiles y los fuertes. Entonces los intentos de producir la unidad absoluta de los cristianos en asuntos de conciencia, de opinión personal, son inútiles, porque los débiles y los escrupulosos siempre estarán entre nosotros,
Pero la comunión cristiana no debe ser perturbada por las discordias y por las contiendas que se generan por las opiniones que cada quien pueda tener respecto a comida, respecto a ciertas celebraciones que algunos quieren hacer. Unos dicen, está bien comer esto, otros dicen, no, eso está mal. Entonces, esas son opiniones personales y no se debe de generar discusión entre ambas partes. Entonces, Pablo está enseñando a los cristianos que usan su libertad de conciencia, que no desprecien a los hermanos débiles, que son ignorantes, que son escrupulosos y supersticiones. Cada vez que me refiera yo a los cristianos débiles y diga que son ignorantes, escrupulosos y supersticiosos, no lo digo en sentido ofensivo ni peyorativo. Cuando yo diga los cristianos débiles son ignorantes, la palabra habían terminado cuando Cristo vino, ya no era obligatorio hacerlas. Ellos ya no se fijaban en las comidas, ciertos tipos de animales, ya no se fijaban en eso, ni en las festividades que el pueblo judío hacía. Ellos tenían más conocimiento, pero otros no tenían ese conocimiento. Entonces es muy común hacer de nuestras opiniones personales la norma de conducta. Es decir, lo que yo opino que debe de comerse, lo hago una doctrina, y ese es un error. Lo que yo opino cómo debe de vestirse el ministro de Dios, esa es nada más una opinión. Porque para unos, fíjese, usar corbata es el atuendo del hombre mundano. Yo he estado en lugares así donde, ay, pastor, quítese la corbata porque ese es del mundo. Ah, pues me la quito, yo no voy a discutir esa debilidad de ellos. Pero hay otros que dicen, no te subas al altar sin corbata. Bueno, pues me pongo el trapo este que traigo aquí colgado y ya. Entonces no discuto nada. Esas son opiniones personales. Entonces, para algunos es pecaminoso no traerla o traerlo, cortarse el pelo de tal estilo, de tal tamaño, qué sé yo. Y esas son opiniones solamente, porque la Biblia no dice calla al respecto, eso lo deja la libertad de conciencia de cada quien. Entonces es muy común que mis opiniones o las opiniones de algunos las hagan las normas de conducta, entonces las convierten en verdades absolutas. Y esto provoca que los cristianos se desprecien unos a otros y se condenen mutuamente por asuntos dudosos sobre los cuales la Biblia guarda silencio y los somete a la libertad de conciencia de cada cristiano. No todo está en la Biblia, pero ya desarrollaremos un poco más eso. Vamos a Romanos 14:1 porque vamos a estudiar este pasaje que leímos al principio, Romanos 14:1, y vamos a aprender a crecer, ¿ok? A tener más equilibrio en este asunto. Romanos 14:1 dice así: recibid al débil en la fe. Recibid, ese verbo habla de admitir en comunión cristiana, o sea, que no pongas una barrera al débil. Ahora, ¿qué es el débil aquí? El débil, la palabra débil aquí se tradujo de la palabra atseneo, que significa estar débil en cualquier sentido. Yo puedo estar débil físicamente por falta de comida o por enfermedad, entonces me siento débil, pero también puedo estar débil en conocimiento de alguna materia. Y en este caso el débil es aquel que está débil en el conocimiento de las Escrituras en este tema. Ese es el débil, el escrupuloso, pero su debilidad está basada en la ignorancia. Entonces eso lo hace ser escrupuloso y lo hace ser supersticioso. Entonces dice, reciban al débil en la fe. Ahora, el débil en la fe no es el cristiano que no tiene fe en Dios, no, porque ya es nacido de nuevo, tiene fe en Dios, sino que sus convicciones respecto de algunos puntos que tienen que ver con la comida, con ciertas cosas que la Biblia no es explícita en enseñar o en mostrar, pues necesita firmeza esas convicciones, necesita solidez, que lo lleven por encima de los escrúpulos y las supersticiones. Repito, esto es en asuntos de importancia secundaria. Hay asuntos doctrinales en